tradición es una costumbre que se da al repetirla y repetirla y repetirla. La repetición de un hábito hace que se forme una costumbre. Ahora vamos a ver qué es una tradición. Una tradición es una costumbre, un hábito, o sea, que va de generación en generación. Cada generación se la traspasa a la otra generación y esa generación la va traspasando y traspasando, y a lo que llegamos que se forma un precepto. ¿Qué es un precepto? Un precepto es un mandamiento que adquiere una fuerza tremenda que se convierte en una ley. Amén. Amén. Entonces vemos que esto es lo que ha sucedido a través de la Navidad. Nos han vendido una falsa verdad aparente, pseudo, y vemos, o sea, que la gente ya no está en el pueblo de Dios. Eso se ha convertido como una verdad. Es como decirte, por ejemplo, hay veces que una persona tiene su padre terrenal, que cree que es su padre, pasan 50 años y va pasando por donde unos vecinos, y los vecinos le dicen: ven acá, yo quiero decirte una verdad porque no puedo con esto. Ajá, ¿qué es lo que me vas a decir? Quiero decirte que, fulano de tal, por ejemplo, Pedro Pérez, él no es tu padre. ¿Cómo que? Ese es mi padre. No, ese no es tu padre. Si quieres te cuento el secreto, ¿cómo fue? Y entonces, no, desde pequeño a ti te adoptaron y pasó esto y esto. Y esa persona es difícil que acepte eso, porque toda la vida acostumbrado a decirle papá. Y así también es la Navidad, o sea, cuando dicen: Dios mío, ¿cómo es que no tienen misericordia? Sino, ese fue el nacimiento del Señor Jesucristo, y cómo esos cristianos son locos, son fanáticos, cómo que se ponen a decir que la Navidad es pagana, cuando eso es algo divino. Quiero decirte acerca de lo que es la Navidad. Bueno, vamos primero con el concepto de Navidad. Navidad proviene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Entonces, pregunto yo aquí esta noche, ¿el 25 de diciembre será realmente la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo? No, ¿verdad? Nos han vendido una falsa mentira, a que hasta el niño ya sabe en qué fecha fue que... ¿En qué fecha? Septiembre u octubre, septiembre, octubre. Entonces, hasta ya los niños van descubriendo la verdad, pero hay personas que ya están adultas y creen todavía esa falsa verdad que le han vendido, todavía la tienen y no la sueltan. Entonces vemos, o sea, que indudablemente nuestro Señor Jesucristo no nació para esa fecha. Ya se lo voy a explicar. Las Escrituras nos dan indicios de cuándo nació nuestro Señor Jesucristo, o sea, aproximadamente. Quiero decirle que Dios se guardó de no poner fecha de nacimiento del Señor Jesucristo. Si hubiese sido tan importante, eso hubiera quedado un registro bíblico. Tuviera registro bíblico, pero para Dios eso, el nacimiento del Señor Jesús, eso no fue importante. Más importante fue su muerte. Si hay registro bíblico y si hay fecha en el tiempo en que murió el Señor Jesús. Hablan de la fiesta de la Pascua, y uno cuando va a la fiesta de la Pascua sabe qué día es inmediatamente. Entonces la ubica. O sea, la muerte del Señor Jesucristo, la fecha sí está registrada, mas el nacimiento no está registrado. Amén. El 25 de diciembre es verdaderamente el día en que nació Jesús. Esa es una pregunta. La respuesta es evidentemente que nuestro Salvador no nació para esa fecha, o sea, en invierno o en diciembre. Diciembre se conoce como la estación de invierno. Cuando nació el Señor Jesucristo, la Escritura en Lucas capítulo 2 versículo 8 dice que los pastores velaban las vigilias de la noche sobre sus ganados. Como es conocido, es costumbre para los israelitas, para todas estas personas que viven hacia aquellos lados, que el invierno es algo tan fuerte cuando viene, y ellos empiezan a recoger sus ganados desde el mes de octubre, empiezan a bajarlo de las montañas y lo llevan a los rediles, guardándolo de las fuertes lluvias que vienen. Entonces aquí esto sería como una contradicción, porque dice que los pastores velaban las vigilias de la noche con sus rebaños, o sea que no podían, o sea, si tenían que tenerlo guardado, si hubiese sido invierno. Amén.
porque era una temporada fuerte y ellos lo ponían a salvo desde el mes de octubre. O sea que aquí hay una evidencia que nuestro Señor Jesucristo no nació en invierno. Otra evidencia es esta. Segunda evidencia, hoy les traigo 4 evidencias. La segunda evidencia está en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Nos relata que por aquel tiempo el emperador Augusto César ordenó que se hiciera un censo en Israel. Por esto José, el padre adoptivo de Jesús, tuvo que salir con María, o sea, de Nazaret, de Galilea, e irse a Belén de Judá. ¿Por qué? Porque ellos eran de allá y los iban a empadronar. Cada quien tenía que irse a su región donde había nacido para censarlo. Entonces José y María tuvieron que irse a Belén de Judá. Cuando estaban allá, ella estaba encinta, ella se fue encinta. Se le da el nacimiento del Señor Jesús. El Señor Jesús nació en Belén. Entonces, mire, esto es contradictorio. ¿Cómo van a hacer un censo en pleno invierno cuando vemos que el invierno ya era fuerte? O sea que esto nos da un indicio de que Jesús no pudo nacer en esa fecha. Hay un pasaje en el cual vemos, o sea, cuando Elías hizo llover, que dijo, una gran lluvia se avecina, unce tu carro porque una gran lluvia. Adelántate, le dijo acá. ¿Por qué? Porque las lluvias eran fuertes, eran tremendo el invierno allá. Entonces, ¿cómo podían hacer un censo en invierno? Era un riesgo. O sea, esa es la segunda prueba de que Jesús no pudo haber nacido en invierno, en diciembre. La tercera prueba es que existen medios históricos para averiguar la fecha del nacimiento de Jesús. Y es por medio de la fecha en que nació Juan el Bautista. Se le hace un seguimiento. Las escrituras nos dicen, o sea que en el libro de Lucas 1:35 al 37, que el sacerdote Zacarías era de la clase de Abías, o sea, habían 24 divisiones, las cuales nos los narra la escritura. En Primera de Crónicas 24, del 7 al 19, hablan acerca de todos los que ministraban, o sea, para el santuario, para el altar. O sea, habían divisiones, eran turnos que los sacerdotes hacían, diversos turnos. Mire, ustedes saben que el pueblo de Israel es muy ordenado. Había primera división, segunda división, tercera división. En fin, eran 24 divisiones que había. Pero la octava división, o la octava orden de ministrar, le tocaba al sacerdote Zacarías. Entonces, cada una, saquen cuenta, ministraban, le tocaba una semana. El turno de una división era de una semana. Al irse a 24, una semana por 24, 7 por 24 da 6 meses. Y después de los 6 meses volvían a repetirse otra vez. O sea que cada orden le tocaba 2 veces por año. ¿Sí entendieron bien? Van captando bien. Porque si eran 24 divisiones y a cada orden le tocaba una semana, cuando llegaban las 24 que se cumplían, llegaban a los 6 meses. Pero después volvían a repetirse otra vez, o sea que cada sacerdote ministraba 2 veces. La orden a la cual pertenecía el sacerdote Zacarías, le estoy hablando del padre de Juan el Bautista, a él le tocaba, era la octava. Y como es bien conocido, el calendario de ellos es diferente al calendario de nosotros. El calendario, aquí empieza el mes de enero, que es el primer mes del año. Allá viene siendo Nisan, que equivale al mes de abril de nosotros. Por eso es que aquí muchas veces celebran la Semana Santa en abril. Porque entonces el primer mes, o Nisan equivale a el mes, o sea, de abril, de aquí de nosotros. Entonces la primera corte la primera división empezaba desde abril. Amén. Que era el primer mes. Luego, cuando le tocó a Zacarías ministrar en la orden de él, la octava, ya eso vendría siendo el 1 de junio, del 1 al 7 de junio, le tocaba a él, haciendo un estudio y un seguimiento. Yo lo hice, hermano, ese seguimiento. Y vemos, o sea, que al sacerdote Zacarías le tocó
La primera empezaba del 1 al 7 de abril. La segunda del 8 al 15 de abril. La tercera del 16 al 23 de abril. La cuarta del 24 al 30 de abril. La quinta del 1 al 7 de mayo. La sexta del 8 al 15 de mayo. La séptima del 16 al 23 de mayo. Y la octava del 24 al 30 de mayo. O sea, le tocó a Zacarías ministrar, o sea, del 24 al 30 de mayo. Pero le tocó quedarse otra semana más. ¿Por qué? Porque cayó Pentecostés y lo obligaron a que tenía que ministrar. Aparte de eso, le sucedió algo tremendo. Que cuando usted sabe que dice la Biblia en Lucas capítulo 1, versículo del 5 al 13, que el padre de Juan el Bautista, Zacarías, ya era avanzado en edad. Y me llama mucho la atención que dice que eran irreprensibles, eran justos, tanto él como su esposa. O sea, la Biblia habla de que hay hombres justos e irreprensibles. Uno de ellos era Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y su esposa. Entonces, estaban avanzados en edad. Luego, cuando él está ministrando, que le toca su turno, se le aparece un ángel. Y el ángel le dijo que él iba a tener un hijo, pero él fue como un poco incrédulo. Él no le creyó. Y le dijo, porque por cuanto no has creído, por tu incredulidad, vas a quedar mudo. Y vas a hablar, te va a venir el habla cuando ya venga el niño que nazca. Entonces vemos que él queda mudo y sucedió algo que le tocaba como salir, pero la gente ya esperando, porque ya le voy a decir cómo ministraban en ese tiempo los sacerdotes. Estaba el lugar santo, estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba dividido en tres partes el tabernáculo. En la primera parte era el atrio, donde entraba toda la gente, el común de la gente, y ahí hacían los sacrificios. Pero en el lugar santo era más selectivo. Ya solamente los sacerdotes eran los que ministraban ahí. Y en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. Ahí fue en el lugar santísimo donde entró Zacarías a ministrar en su octava orden. Ellos espiaban. ¿Cuál era la función del sacerdote? Era como la que hizo Jesucristo por nosotros. Ellos espiaban el pecado del pueblo. Entonces, ¿cómo entraban? En ese tiempo, hermanos, si hubiera sido el mismo tiempo como ahora, que nos tocara como ellos, muchos hubiéramos quedado muertos aquí, en esto. ¿Por qué? Porque ellos tenían que entrar sin pecado y sin nada, hermanos, santificados. Y entonces le amarraban, hermano, en el tobillo una cuerda, un mecate o una cabulla. A veces lo amarraban y él llevaba unas campanitas en su vestido. Y cuando él venía y espiaba el pecado de todo el pueblo, si Dios perdonaba al pueblo y lo perdonaba a él se alegraba y él empezaba a danzar, hacía una danza en el lugar santísimo y desde allá oían las campanitas. Pero cuando no oían esas campanitas, que pasó la semana y no pasó nada, venían y lo alaban con la soga y decían, este se murió. Y enseguida, porque el que se metía en el lugar santo, hermano, caía fulminado por la gloria de Dios que estaba ahí. Entonces, yo estaba asombrado que no salía Zacarías. Después, cuando vieron a Zacarías que salió, se asombraron. Lo vieron mudo, no hablaba ni nada, diferente. Y dijeron, algo le tuvo que pasar. Una visión, claro. No vieron nada malo, ni nada, ni condenatorio, sino que algo extraordinario le había pasado a este hombre, que tuvo una visión allá. Y la visión era que le profetizaron, le dijeron, o sea, el ángel Gabriel, que él de avanzada edad, Dios se había acordado de ellos y que iban a tener un hijo, el cual le dio hasta el nombre, se llamará Juan, le dijo. Vemos que cuando ya terminan de ministrar de junio, 1 de junio al 7, él se va a su casa, tiene relación con su esposa. Y saquen la cuenta, hermano, del 7 de junio, pónganle que pasen 9 meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, 9 meses. 9 meses. ¿Cuándo nació Juan el Bautista? En marzo, amén. 7 de marzo, por ahí, del 1 al 7. Bueno, nace Juan el Bautista. Entonces, sí se sabe la Biblia, que lo dice ahí. Y hay piso bíblico, registro bíblico, de que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Porque se le aparece un ángel a María, que fue Gabriel, y le da la noticia, tu pariente Elizabeth tiene 6 meses de embarazo, le dijo así. O sea, y cuando ella lo va a visitar, enseguida
el muchacho sintió la salutación, por eso no alabó. Amén. Porque los muchachitos tienen conocimiento y conciencia de él. Oyen todo. Oyen cuando le dicen, eres bienvenido, te amo, te quiero. Pero cuando vienen y lo aborrecen, le dicen, este tiempo de crisis, ¿cómo yo vine a salir embarazada? El muchachito se siente todo relegado, que vino en un momento inoportuno. Por eso es que nacen tristes, con depresiones, nacen con complejos, con muchas cosas. Entonces hay que decirle cosas agradables cuando están en el vientre. Y dice el Salmo 139, versículo 15 al 16, tus ojos vieron mi embrión cuando me formaba en el vientre de mi madre. Bien que lo entretejido y oculto de la tierra fui formado. Y dice, tus ojos vieron mi embrión. Entonces el niño tiene conocimiento desde que es un embrión. Vemos que Juan el Bautista tenía 6 meses en la barriga cuando ve que viene María también con Jesús. O sea, apenas María había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo que hizo sombra sobre ella, la cubrió y enseguida quedó embarazada. O sea, Dios tiene sus formas, amén, de embarazar a las personas con visiones, con muchas cosas. Hace sombra sobre ti, sombra, amén. Esto no ha pasado. Tú puedes quedar embarazada hasta de una visión de cualquier cosa y no vuelves a ser la misma, amén. Hay veces que uno aborrece algo. Por ejemplo, yo aborrecía lo que eran los mensajes de la palabra. Lo más aterrador, aburridor para mí era escuchar un mensaje, era la peor tortura. Y Dios me llamó a ser maestro de la palabra, a reverenciar la palabra, amarla, a respetarla, a cuidarla. Entonces me cambió de naturaleza, me embarazó, o sea, con esa visión cuando se me presentó. Entonces así también vemos que hizo sombra sobre ella, sombra. Y le dijo, tu pariente Elizabeth ya tiene 6 meses y ella fue a visitarla. Apenas acababa de ser engendrado. Una cosa es engendrar y otra dar a luz. Eso yo lo expliqué lo que es el nuevo nacimiento. Y entonces cuando ella llega a saludar a Elizabeth, enseguida Juan el Bautista le habían profetizado a Zacarías, ese niño será lleno del Espíritu Santo desde la madre. ¿Y cómo fue Jesús? A lo que sintió que Jesús estaba, que los dos iban a hacer un buen combo. El que Juan el Bautista era el que iba a introducir al Salvador del mundo, iba a dar testimonio de él, lo iba a introducir, iban a hacer un trabajo los dos. Enseguida Juan el Bautista se alegró y dice, fue lleno del Espíritu Santo inmediatamente. Entonces saquen la cuenta, ya sacamos la cuenta que fue como el 7 de marzo que nació Juan el Bautista. Ahora cuenten 6 meses más. Agréguenle 6 meses después, septiembre. Y vamos a poner que, aunque yo no lo creo, porque Dios es perfecto, lo que Dios hace es perfecto, ni se pasa más, ni menos, ni nada. Ahí da, amén, cuando Dios da una palabra. Entonces, vamos a poner que nació el 7 de septiembre. Hay mucho trecho a decir que nació en diciembre.